El marido llevó a su amante al divorcio de su esposa embarazada, pero las palabras del abogado. El sol de marzo se filtraba por los amplios ventanales del prestigioso bufete Vega & Asociados, ubicado en el elegante barrio de Salamanca en Madrid. Los rayos dorados contrastaban cruelmente con la frialdad que se respiraba en la sala de reuniones de caoba pulida, donde 4 personas estaban a punto de cambiar el curso de sus vidas para siempre. Sofía Martín, de 30 años, ajustó con manos temblorosas su vestido de maternidad azul marino. Su vientre de 8 meses era imposible de ocultar, y cada movimiento del bebé le recordaba que no estaba sola en esta batalla. Había llegado puntual, como siempre, 20 minutos antes de la cita, sentada en la silla de cuero beige, respirando profundo para controlar los nervios que le subían por la garganta como bilis amarga. La puerta de roble macizo se abrió con un crujido seco. Cristóbal Martín entró con la arrogancia que había perfeccionado en los últimos meses, llevando de la mano a Lidia Bermúdez como si fuera un trofeo. Ella, de 25 años, lucía un vestido rojo ceñido y tacones que resonaban contra el suelo de mármol como martillazos en el silencio tenso. Su sonrisa no era de cortesía, era de triunfo puro. «Vamos a resolver esto rápido. Mi vida ya no es con ella, sino con Lidia», declaró Cristóbal sin siquiera mirar a Sofía, dirigiéndose directamente al escritorio donde esperaban los documentos. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Sofía. 6 años de matrimonio reducidos a un trámite molesto. Recordó las madrugadas cuando él llegaba tarde, el perfume extraño en sus camisas, las llamadas que cortaba cuando ella entraba a la habitación. Todo había estado ahí, gritándole la verdad que se negaba a ver. Lidia se acomodó en la silla junto a Cristóbal, cruzando las piernas con deliberada sensualidad. Sus ojos marrones brillaban con malicia mientras observaba a Sofía de reojo. «Por fin vas a librarte de ese peso. Ella nunca estuvo a tu altura», susurró lo suficientemente alto para que todos la escucharan. Sofía sintió que el aire se espesaba. Sus dedos se cerraron involuntariamente alrededor del bolso de cuero gastado que había comprado en tiempos mejores. Los empleados del bufete bajaron la vista, incómodos ante la crueldad descarnada de la escena. Uno de los pasantes murmuró algo a su compañera sobre la falta de educación de algunas personas. Don Ricardo Vega, el abogado de Sofía, permanecía en silencio detrás de su imponente escritorio. A los 62 años, había visto de todo en su carrera: divorcios amigables, batallas encarnizadas, traiciones que cortaban más profundo que cualquier cuchillo. Pero la frialdad de esta pareja lo perturbaba. Sus ojos grises enmarcados por cejas pobladas observaban cada gesto, cada palabra, como un estratega evaluando el terreno antes de la batalla. Cristóbal rió entre dientes, un sonido seco y despectivo. «Después de tanto drama, al final todo va a quedar donde debe estar, en las manos correctas», murmuró, acariciando la mano de Lidia con teatralidad. Sofía cerró los ojos por un momento, recordando la primera vez que Cristóbal le había hablado de su sueño de tener una empresa propia. Era un técnico informático ambicioso, pero sin recursos. Ella había trabajado dobles turnos en la tienda de electrónicos, había firmado como avalista para los primeros préstamos, había renunciado a su plaza fija en correos para dedicarse completamente a ayudarle a construir lo que ahora era Martín Soluciones Tecnológicas. «¿Estás bien, Sofía?», preguntó don Ricardo con voz suave pero firme. Ella asintió, aunque una lágrima traicionera resbaló por su mejilla. Se la limpió rápidamente, negándose a darles la satisfacción de verla quebrar. Cristóbal tomó la pluma Montblanc que había sobre la mesa, la misma que Sofía le había regalado cuando consiguieron el primer gran contrato. «Bueno, terminemos con esto. Tengo una cena importante esta noche», dijo, acercando la pluma al papel. Fue entonces cuando don Ricardo se incorporó lentamente, con la solemnidad de quien está a punto de dictar sentencia. «Antes de proseguir, es preciso aclarar un punto legal. Señor Martín, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo la empresa, inmuebles e inversiones, fueron registrados bajo régimen de gananciales, lo que significa que la señora Sofía Martín, su esposa, es copropietaria de todo, con derecho al 50%. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con cuchillo.
El tic-tac del reloj de pared se volvió ensordecedor. Lidia dejó de sonreír como si alguien hubiera apagado un interruptor. Cristóbal se quedó petrificado, la pluma suspendida en el aire como una daga que no sabía dónde clavar. Eso es imposible. Todo fue idea mía, balbuceó, pero su voz había perdido toda la arrogancia anterior. Don Ricardo abrió una carpeta manila y extrajo varios documentos. Puede haber sido su idea, señor Martín, pero fue el dinero de ella lo que sostuvo el inicio, los contratos que ella firmó como garante, y los años en que trabajó sin recibir salario para levantar este imperio. Legal y moralmente, nada de esto existiría sin ella. Sofía levantó la cabeza por primera vez desde que habían llegado. Sus ojos marrones, hinchados por las lágrimas contenidas, se encontraron con los de don Ricardo. En esa mirada había algo más que gratitud. Había el reconocimiento de que por fin alguien había dicho en voz alta lo que ella nunca se había atrevido a reclamar. Cristóbal soltó la pluma, que rodó por la mesa hasta caer al suelo con un tintineo metálico que resonó como una campana funeral. Lidia se había quedado sin palabras, su rostro pálido contrastando violentamente con el rojo chillón de su vestido. La pluma Montblanc yacía en el suelo como un símbolo caído. En los segundos que siguieron a las palabras de don Ricardo, el aire acondicionado del bufete parecía el único sonido en todo Madrid. Cristóbal miraba fijamente los documentos sobre la mesa, como si las letras fueran jeroglíficos imposibles de descifrar. ¿50%? Repitió con voz ronca, como si pronunciar las palabras pudiera cambiar su significado. Eso no puede ser cierto. Don Ricardo ajustó sus gafas de lectura y desplegó una hoja oficial sellada. Certificado de matrimonio del 15 de junio de 2018. Como pueden ver, se casaron bajo régimen de gananciales por defecto, ya que no firmaron capitulaciones matrimoniales. Todo lo adquirido desde esa fecha pertenece a ambos cónyuges al 50%. Lidia, que había permanecido muda desde la revelación, encontró su voz, aunque salió como un graznido. Pero tú me dijiste que ella no tenía nada que ver con la empresa, que solo era... Se detuvo, dándose cuenta de que cada palabra la hundía más. ¿Solo era qué? Preguntó don Ricardo con frialdad profesional. ¿Una esposa? ¿Una madre? ¿La persona que hipotecó su futuro para que él tuviera el suyo? Sofía se llevó las manos al vientre cuando sintió una patada fuerte del bebé, como si también él reaccionara a la tensión del momento. Era marzo de 2024, y su segundo hijo nacería en apenas 4 semanas. Su primer embarazo, el de Mateo, ahora de 4 años, había sido completamente diferente. Cristóbal había estado emocionado, atento, presente. Ahora ni siquiera preguntaba por las citas médicas. Don Ricardo continuó implacable, extrayendo más documentos de su carpeta. Escritura de la oficina de Martín Soluciones Tecnológicas, comprada en octubre de 2019. Firmante principal, Sofía Martín. Avalista del préstamo de 120.000 euros, Sofía Martín. Cristóbal se pasó las manos por el cabello, despeinándose por completo. Pero yo soy quien dirige todo, quien tiene los contactos, quien tomó las decisiones, sí, interrumpió el abogado. Pero con el dinero y el aval de su esposa. Aquí tengo los extractos bancarios de 2018 y 2019. Durante 18 meses, Sofía trabajó dobles turnos en Electrogoya, mientras usted se dedicaba exclusivamente a montar la empresa. Su salario fue la única fuente de ingresos familiar. Lidia se removía inquieta en su asiento. El rojo de su vestido ahora parecía chillón y fuera de lugar en la solemnidad del momento. Sus ojos saltaban entre Cristóbal y los documentos, calculando mentalmente cuánto se desvanecía de sus fantasías de lujo. «Esto es una trampa», murmuró ella. «Seguro que están confabulados». Sofía habló por primera vez desde que habían llegado, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. ¿Trampa? Ya más trampa a los 3 años que me levanté a las 5 de la mañana para llegar al turno de apertura, después del turno de cierre, mientras tú dormías hasta mediodía soñando con ser empresario. Cristóbal la miró con una mezcla de sorpresa y molestia. Hacía meses que no la escuchaba hablar con esa firmeza. Don Ricardo aprovechó el momento para presentar otra prueba. Contrato de alquiler del primer local, año 2019. Firmante, Sofía Martín. Depósito de garantía. Transferencia desde la cuenta personal de Sofía Martín por valor de 6.000 euros. Basta,
explotó Cristóbal golpeando la mesa. Yo fui quien consiguió los clientes, quien trabajó día y noche. Después del segundo año, sí, concedió don Ricardo con calma, pero los cimientos los puso ella. Y ahora que la empresa vale 400.000 euros según la última tasación, corresponde la mitad a cada uno. Lidia se puso de pie tan bruscamente que su silla se tambaleó. 200.000 euros, gritó, perdiendo completamente la compostura. Cristóbal, me dijiste que podríamos comprarnos el piso de Malasaña. El silencio que siguió fue devastador. Sofía observó cómo la máscara de Lidia caía por completo, revelando lo que siempre había sabido. No era amor, era ambición pura. Cristóbal miró a su amante con una expresión que mezclaba vergüenza y asco. Lidia, cállate, estás empeorando las cosas. ¿Empeorando? Se rió histéricamente. Me has estado mintiendo durante 8 meses. Me hiciste creer que ella era solo un estorbo que quitarse de encima. Don Ricardo se permitió una sonrisa apenas perceptible antes de continuar. Hay más, señor Martín. El piso familiar de la calle Serrano, valorado en 350.000 euros, también está a medias. La cuenta de ahorros conjunta tiene actualmente 83.000 euros. ¿Y el coche? El Mercedes, susurró Cristóbal, comprendiendo finalmente la magnitud de su situación. Está a nombre de ambos, como corresponde a un bien ganancial. Lidia se había quedado petrificada, haciendo cálculos mentales. Su sueño de heredar un imperio se desvanecía ante sus ojos, convirtiéndose en la mitad de todo, y eso si Cristóbal conseguía el divorcio sin mayores complicaciones. Sofía sintió otra patada del bebé, más suave esta vez, como si la tranquilizara. Por primera vez en meses, no se sentía como la víctima de esta historia. Las palabras de don Ricardo habían hecho algo más que establecer derechos legales. Habían devuelto valor a años de sacrificio que ella misma había comenzado a minimizar. ¿Y ahora qué?, preguntó Cristóbal con voz apagada. Don Ricardo cerró la carpeta con gesto definitivo. Ahora, señor Martín, usted decide. Puede proceder con el divorcio, sabiendo que su esposa tiene derecho legal a la mitad de todo lo que construyeron juntos. O puede replantearse si realmente quiere destruir no solo su matrimonio, sino también su patrimonio y su reputación. El bebé se movió una vez más, y Sofía supo que, sin importar lo que decidiera Cristóbal, ella y sus hijos estarían protegidos. Por primera vez en meses, respiró hondo sin sentir que se ahogaba. 2 días después, jueves, 21 de marzo de 2024, el pequeño piso de 2 habitaciones en Malasaña que Lidia compartía con su compañera de piso nunca le había parecido tan estrecho. Desde el martes, cuando salieron del bufete, Cristóbal apenas había pronunciado 10 palabras seguidas. Estaba sentado en el sofá de segunda mano, mirando fijamente su móvil, revisando una y otra vez los mensajes de trabajo, como si pudiera encontrar una solución mágica entre las notificaciones. ¿Vas a seguir ahí sentado toda la vida?, estalló Lidia, dejando caer la taza de café sobre la mesita de cristal con más fuerza de la necesaria. Cristóbal levantó los ojos, que tenían unas ojeras profundas que no había tenido nunca, ni siquiera en los peores momentos de estrés laboral. Estoy pensando. A diferencia de ti, yo no tomo decisiones impulsivas. ¿Impulsivas? Lidia se cruzó de brazos. ¿Te parece impulsivo preguntarte cómo vamos a salir de este lío? Porque por si no te has dado cuenta, tus planes de vida nueva acaban de irse al carajo. La convivencia había comenzado apenas 3 semanas atrás, cuando Cristóbal abandonó definitivamente el piso familiar. Los primeros días habían sido una luna de miel de adulterio, sexo, promesas, planes de futuro susurrados entre las sábanas. Ahora, la realidad se había instalado entre ellos como un inquilino no deseado. El móvil de Cristóbal vibró. Un mensaje de su madre, Carmen. Cristóbal, tu hermana me ha contado que Sofía está viviendo sola con Mateo. ¿Es verdad que te has ido de casa? Llámame. Ahora. Cristóbal suspiró y apagó el teléfono. Su hermana Patricia había visto a Sofía en el supermercado Mercadona del barrio el miércoles por la tarde. Sofía empujaba el carrito con dificultad, su vientre enorme haciéndole perder el equilibrio, mientras Mateo correteaba entre los pasillos preguntando por papá. ¿Quién era?, preguntó Lidia notando su gesto. Mi madre. ¿Le has contado ya lo nuestro? Cristóbal la miró como si hubiera sugerido saltar desde un 10º piso. ¿Estás loca? Mi madre adora a Sofía.
La considera más hija suya que yo hijo. Era cierto. Carmen Martín había acogido a Sofía desde el primer día como si fuera sangre de su sangre. Durante los primeros años de matrimonio, cuando Cristóbal trabajaba hasta muy tarde, era Carmen quien ayudaba a Sofía con las compras, quien la acompañaba a las citas médicas durante el embarazo de Mateo, quien se quedaba con el niño cuando Sofía tenía que hacer dobles turnos. Lidia sintió una punzada de algo que no quería identificar como envidia. Pues tendrás que contárselo algún día. No puedes esconderte para siempre. No me estoy escondiendo, mintió Cristóbal. Solo necesito tiempo para encontrar la forma correcta de... ¿De qué? ¿De explicar que dejaste a tu mujer embarazada por una tía más joven? No hay forma correcta de decir eso, Cristóbal. El silencio se extendió entre ellos, pesado y incómodo. Por la ventana se filtraba el ruido de la calle. Niños jugando en el parque de enfrente, parejas jóvenes riéndose camino a los bares de tapas. Vida normal, despreocupada. Algo que ninguno de los dos había tenido en las últimas semanas. El móvil volvió a sonar. Esta vez era un número que Cristóbal no reconoció. Diga, señor Cristóbal Martín, soy Ana Herrero, del Colegio San Patricio. Le llamo porque Mateo Martín nos ha preguntado varias veces por usted esta semana. Su maestra está preocupada. El estómago de Cristóbal se contrajo. Mateo tenía 4 años, cursaba segundo de infantil en el mismo colegio donde él había estudiado. Un colegio caro, concertado, elegido porque quería lo mejor para su hijo. ¿Qué? ¿Qué ha preguntado exactamente? Ha dicho que papá se fue de viaje muy largo y que mami llora por las noches. También nos ha contado que hay un bebé en la tripa de mami y que él va a ser hermano mayor pronto. Creemos que sería bueno que viniera a hablar con él. Cristóbal cerró los ojos. Podía imaginarse perfectamente la escena. Mateo con su uniforme azul marino, su pelo castaño revuelto como siempre por la mañana, preguntando inocentemente a su profesora por qué papá no le había leído el cuento de la noche en 2 semanas. Sí, estaré allí. Mañana, si les parece bien. Perfecto. A las 4:30, después de clases. Y señor Martín, creemos que sería bueno que viniera también la madre, si es posible. Cuando colgó, Lidia lo observaba con una expresión indescifrable. Era del colegio de Mateo, explicó él. Ya lo he oído. ¿Vas a ir? Es mi hijo. Sí, tu hijo con ella. El que va a heredar la mitad de tu empresa junto con el bebé que viene en camino. Las palabras de Lidia cayeron como una losa. Por primera vez, Cristóbal se dio cuenta de que cuando hablaba de Mateo y del bebé por nacer, ella los veía como rivales, como obstáculos para su propia comodidad futura. Son mis hijos, Lidia. Existan o no los papeles del divorcio, van a seguir siendo mis hijos. Claro, tus hijos, que te van a costar una pensión alimenticia de al menos 1.500 euros al mes, más gastos extraordinarios, que van a tener derecho a heredar todo lo que construyas el resto de tu vida. ¿Qué? Basta. Cristóbal se levantó del sofá como impulsado por un resorte. Son niños, por el amor de Dios. Niños que van a mantenerte atado a esa mujer para siempre. La frase quedó suspendida en el aire como una bomba de relojería. Ambos se dieron cuenta al mismo tiempo de lo que acababa de revelar esa discusión, que lo que habían llamado amor no era más que conveniencia, egoísmo y una gran dosis de autoengaño. El móvil de Cristóbal volvió a sonar. Esta vez era su socio, Ramón Torres. Cristóbal, tío, tenemos un problema. El cliente de Sevilla ha preguntado por ti 3 veces esta semana. Quiere hablar contigo personalmente sobre la renovación del contrato. Son 80.000 euros anuales. No podemos permitirnos perderlos. Ya sé. He estado liado con temas personales. ¿Temas personales? Cristóbal, eres el director comercial. Los clientes confían en ti, no en mí. Si no apareces, empezarán a preguntarse qué está pasando en la empresa. Cuando colgó, Cristóbal se dio cuenta de que las grietas que había abierto en su vida personal empezaban a filtrarse hacia su mundo profesional, y por primera vez desde que comenzó todo este desastre, sintió algo parecido al miedo real. Lidia lo observaba desde el sofá, ya no con la pasión ciega de las primeras semanas, sino con la mirada calculadora de quien está empezando a darse cuenta de que ha apostado por el caballo equivocado. Viernes, 22 de marzo de 2024, 16:30 ar. El Colegio San Patricio olía a ceras de colores y a galletas María. Cristóbal caminaba por el pasillo de infantil con las manos sudorosas,
esquivando los dibujos de primavera que colgaban de las paredes como acusaciones silenciosas de todo lo que se había perdido. Cada garabato de flores y mariposas le recordaba los proyectos escolares que ya no compartía con Mateo. La directora, una mujer de 50 años llamada Carmen Ruiz, lo esperaba junto a la puerta del aula, con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Señor Martín, gracias por venir. Mateo está terminando su merienda. A través del cristal de la puerta, Cristóbal vio a su hijo sentado en una mesa pequeña, balanceando las piernas mientras mordisqueaba un bocadillo de jamón York. Tenía chocolate en la comisura de los labios y su pelo castaño estaba revuelto, como siempre después de la siesta. Al verlo, el corazón de Cristóbal se contrajo de una forma que no había experimentado en semanas. ¿Ha venido también su esposa?, preguntó la directora. No, no ha podido. El embarazo, ya sabe, era una mentira a medias. Sofía no había podido porque él no se había atrevido a llamarla. ¿Qué le iba a decir? ¿Hola? ¿Soy el hombre que te abandonó embarazada? ¿Podemos ir juntos a hablar con los profesores de nuestro hijo? Mateo levantó la cabeza y sus ojos se iluminaron al ver a su padre. Se bajó de la silla de un salto y corrió hacia la puerta. ¡Papá! ¡Papá!, gritó, estampándose contra las piernas de Cristóbal con toda la fuerza de sus 4 años. Cristóbal se agachó y abrazó a su hijo, respirando el olor a champú de bebé y a plastilina que siempre lo acompañaba. Por un momento, todo lo demás desapareció. Lidia, el divorcio, los problemas económicos. Solo existía este niño, que lo abrazaba como si fuera el héroe de todos sus cuentos. «Hola, campeón. ¿Has sido bueno con la seño?» «Sí, papá. Pero, ¿por qué no vienes a casa? Mami dice que estás trabajando mucho, pero yo te echo de menos». La pregunta cayó como un puñetazo en el estómago. Cristóbal miró a la directora, que observaba la escena con gesto comprensivo pero firme. «¿Podemos hablar en privado?», preguntó ella. Mateo puede quedarse jugando con la profesora de apoyo. 10 minutos después, Cristóbal estaba sentado en el despacho de dirección, rodeado de diplomas y fotos de graduaciones escolares. La directora fue directa al grano. «Señor Martín, no sé qué está pasando en su familia, y no es asunto mío, pero Mateo nos ha contado que usted ya no vive en casa, que su madre llora por las noches, y que él está preocupado porque el bebé va a nacer pronto y papá no está». Cada palabra era una puñalada. Cristóbal se removió en la silla, sintiendo cómo le subía el calor por el cuello. Es una situación temporal. Estamos pasando por un momento difícil. Los niños de 4 años no entienden de momentos difíciles, señor Martín. Solo entienden que papá se ha ido, y no saben por qué. La directora abrió una carpeta con dibujos de Mateo. El primero mostraba una casa con 4 figuras: mamá, papá, él y un bebé. El segundo, fechado de esta semana, solo tenía 3 figuras, y la de mamá tenía lágrimas azules cayendo por las mejillas. Ha empezado a mojar la cama otra vez. Eso no pasaba desde que tenía 2 años y medio. Cristóbal sintió que se le cerraba la garganta. Recordó cuando Mateo era un bebé, las noches en vela, los primeros pasos, las primeras palabras. Todo eso parecía haber sucedido en otra vida, cuando él era otra persona. ¿Qué puedo hacer? Estabilidad, señor Martín. Los niños necesitan rutinas predecibles. No importa si ustedes van a separarse definitivamente, pero Mateo necesita saber que seguirá teniendo un padre presente. 1 hora después, 18:00 Cristóbal aparcó su Mercedes frente al portal de la calle Serrano donde había vivido los últimos 4 años. El edificio de ladrillo rojo le parecía ahora extraño, como si fuera la casa de otra persona. Sacó las llaves del bolsillo y se quedó mirándolas, dudando. Subió las escaleras hasta el 3er piso, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que los vecinos podrían oírlo. Cuando llegó a la puerta 3B, respiró hondo y llamó al timbre. Los pasos que se acercaron eran lentos, pesados. Cuando la puerta se abrió, Sofía apareció apoyada en el marco, una mano en la espalda para sostener el peso del embarazo. Llevaba un camisón de algodón azul claro y zapatillas de estar por casa. Su cara, sin maquillaje, mostraba el cansancio de las últimas semanas. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin inflexión en la voz. «Vengo del colegio de Mateo. Necesitamos hablar». Sofía lo miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando si valía la pena gastarse en esa conversación.
Mateo está en casa de mi madre. No quería que me viera así. Se apartó para dejarlo entrar. El piso olía a lejía y a la crema hidratante que Sofía se ponía para prevenir las estrías. Todo estaba impecable como siempre, pero había algo diferente. Los marcos de fotos donde antes aparecían juntos ahora mostraban solo a Sofía con Mateo, o al niño solo. ¿Quieres algo de beber?, preguntó ella, más por cortesía que por ganas. No, gracias. Sofía, ¿tú qué, Cristóbal? ¿Vienes a pedirme perdón? ¿A decirme que todo ha sido un error terrible? La amargura en su voz era nueva. La Sofía que él conocía era dulce, comprensiva, incapaz de esa ironía cortante. Vengo a hablar de Mateo. Está sufriendo. ¿Y crees que yo no lo sé? ¿Crees que no veo cómo me pregunta cada noche cuándo vas a volver? ¿Crees que no me parte el alma tener que inventar excusas para explicar por qué su padre ha desaparecido? Sofía se sentó pesadamente en el sofá, llevándose las manos al vientre cuando el bebé se movió. Esto no es lo que yo quería, Sofía. Ah, ¿no? ¿Y qué querías exactamente? ¿Que desapareciéramos? ¿Que fuéramos cómplices de tu nueva vida perfecta? Quiero que seamos civilizados. Por los niños. Sofía lo miró con una mezcla de incredulidad y algo parecido a la lástima. ¿Civilizados? Cristóbal, me abandonaste embarazada de 8 meses por una mujer con la que mantienes una relación desde hace casi un año. Trajiste a esa mujer al despacho del abogado para humillarme. ¿Y ahora quieres que seamos civilizados? No fue un año. ¿Perdón? Cristóbal se dio cuenta de que había metido la pata. Sofía se incorporó en el sofá con dificultad, mirándolo con una intensidad que no recordaba haber visto nunca. ¿Cuánto tiempo, Cristóbal? ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? El silencio se extendió entre ellos como una grieta que se abría en el suelo. Fuera, se oía el tráfico de la tarde y las voces de los niños que volvían del parque. Vida normal, rutinaria, que a ellos se les había escapado entre los dedos sin que se dieran cuenta. 8 meses, murmuró finalmente. Sofía cerró los ojos y se llevó las manos a la cara. Cuando las apartó había lágrimas, pero también algo más duro, más definitivo. 8 meses. O sea, que cuando me quedé embarazada, tú ya estabas con ella. Sofía, fuera. Que te vayas. Ahora mismo. Pero tenemos que hablar de Mateo, del bebé, Hablaremos a través de los abogados. No quiero volver a verte a menos que sea estrictamente necesario para los niños. Cristóbal se levantó lentamente, dándose cuenta de que había venido buscando algún tipo de absolución y había encontrado la confirmación de que no había vuelta atrás posible. Cuando salió del edificio, el móvil le vibró. Un mensaje de Lidia. ¿Dónde estás? Hemos quedado con mis amigas a las 9. No llegues tarde. Miró hacia arriba, hacia las ventanas del que había sido su hogar, donde una luz cálida se filtraba a través de las cortinas. Luego leyó otra vez el mensaje de Lidia y se dio cuenta de que no tenía ganas de ir a ninguna cena, de fingir que era feliz, de seguir interpretando el papel de hombre libre que había elegido representar, pero ya no había marcha atrás. Sábado, 23 de marzo de 2024, 11:30 horas. El mercado de San Miguel bullía con la actividad típica de los sábados por la mañana. Entre los puestos de jamón ibérico y las bandejas de quesos artesanales, Carmen Martín, de 63 años, se había convertido sin quererlo en el centro de una tormenta que llevaba gestándose toda la semana. Carmen, querida, ¿es verdad lo que me ha contado Pilar?, preguntó Mercedes Vázquez, su vecina de toda la vida, acercándose con una bolsa de mandarinas y cara de circunstancias. Carmen suspiró, mientras examinaba los tomates pera. Llevaba 3 días esquivando llamadas telefónicas y miradas curiosas en el barrio. La noticia se había extendido como la pólvora. Cristóbal Martín había abandonado a su mujer embarazada. Mercedes, por favor, es un asunto familiar. Pero Carmen, tu nuera está de 8 meses. Vi a Sofía ayer en la farmacia. La pobrecilla apenas podía caminar. Y Mateo preguntando por todas partes dónde está papá. Carmen cerró los ojos. El miércoles por la noche, después de 2 días sin conseguir localizar a su hijo, había ido directamente al piso de la calle Serrano. Sofía le había abierto la puerta en camisón, con los ojos hinchados de llorar, y le había contado toda la verdad: la amante, el abandono, los papeles del divorcio. ¿Y quién es la otra?, insistió Mercedes, bajando la voz como si fueran conspiradoras. Porque Pilar dice que la vio en el Corte Inglés de Callao.
muy agarradita de tu Cristóbal. El nombre de Lidia Bermúdez ya circulaba por el barrio como una maldición. Patricia, la hermana de Cristóbal, había hecho algunas investigaciones por su cuenta y había descubierto que Lidia trabajaba como administrativa en una clínica dental de Chamberí, una chica de 25 años, soltera, con aspecto de modelo de Instagram y la reputación de haber tenido varios líos con hombres casados. «Es muy joven, ¿verdad?», preguntó Mercedes con esa satisfacción maliciosa que dan los escándalos ajenos. «Dicen que podría ser su hija». Carmen eligió los tomates con más fuerza de la necesaria, imaginándose que era el cuello de su hijo el que tenía entre las manos. «Mercedes, si me disculpas tengo que irme. Sofía me necesita. Misma hora. Clínica dental». Sonríe. Chamberí Lidia Bermúdez intentaba concentrarse en el ordenador, pero las miradas de sus compañeras la estaban volviendo loca. Desde que el lunes había llegado al trabajo con un anillo que claramente no se había comprado con su sueldo de administrativa, los rumores no habían parado de crecer. «Lidia, ¿tienes un momento?», preguntó el doctor Serrano, el director de la clínica, asomando la cabeza por la puerta de su despacho. Ella siguió al doctor, un hombre de 50 años que siempre había mantenido un trato estrictamente profesional con todo el personal. «Siéntate, por favor». «Doctor». Serrano cerró la puerta y se acomodó tras su escritorio. «He recibido una llamada muy desagradable esta mañana». Lidia sintió que se le secaba la boca. «¿Una llamada?». «De la señora Carmen Martín. Al parecer su hijo es un conocido tuyo». La palabra «conocido» sonó a juicio moral. Lidia se removió en la silla, consciente de que su vida privada acababa de colisionar violentamente con su vida profesional. «Doctor, mi vida personal no tiene nada que ver con mi trabajo. Normalmente estaría de acuerdo contigo, Lidia, pero cuando esa vida personal incluye destruir un matrimonio con una mujer embarazada, se convierte en un problema de imagen para la clínica». El doctor Serrano abrió una carpeta y extrajo varios papeles. «La señora Carmen Martín lleva 18 años siendo paciente nuestra. Toda su familia viene aquí. Ella, su marido, sus hijos, sus nietos. Son una cuenta de más de 12.000 euros anuales». Lidia entendió inmediatamente hacia dónde iba la conversación. «No puede despedirme por esto. No te estoy despidiendo. Te estoy sugiriendo que busques otro empleo, voluntariamente. ¿Y si me niego?». Doctor Serrano se recostó en su silla con gesto cansado. «Lidia, llevas 2 años trabajando aquí. Tu contrato es temporal. En abril expira y francamente, teniendo en cuenta las circunstancias, no creo que sea renovado». El golpe fue demoledor. Lidia salió del despacho con las piernas temblando y el estómago revuelto. Sus compañeras la observaron con mezcla de curiosidad y satisfacción apenas disimulada. En el vestuario, mientras recogía sus cosas, escuchó susurros a sus espaldas. «Siempre supe que acabaría mal. Una chica que se acuesta con casados. La mujer está embarazada, por el amor de Dios». 19 Seonte Orara. Restaurante Casa Lucio. Carmen Martín había elegido Casa Lucio para la cena familiar precisamente porque era el lugar favorito de Cristóbal. Sabía que si quería tener una conversación seria con su hijo, tenía que hacerlo en terreno neutral, rodeado de gente que los conocía desde hacía años. Cristóbal llegó 10 minutos tarde, con ojeras y traje arrugado. Besó a su madre en la mejilla mecánicamente y se sentó frente a ella con gesto defensivo. «Mamá, si me has llamado para sermones, te he llamado para entender qué coño está pasando por esa cabeza tuya». Carmen Martín no solía decir palabrotas. Cuando lo hacía era porque la situación había llegado a un punto de no retorno. «Es complicado». «¿Complicado? Tu mujer está de 8 meses y medio, Cristóbal. 8 meses y medio. ¿Sabes lo que significa eso? Que en 2 semanas, máximo 3, vas a tener otro hijo. Y tú andas por ahí como un adolescente hormonado». Las mesas de alrededor empezaban a prestar atención. El camarero, que conocía a la familia desde que Cristóbal era niño, se acercó con expresión incómoda. «¿Van a pedir ya o prefieren un momento más?». «2 menús del día, Paco. Y trae una botella de vino». «La voy a necesitar», dijo Carmen sin quitar los ojos de su hijo. Cuando el camarero se alejó, Carmen se inclinó hacia adelante. «He estado con Sofía esta mañana. ¿Sabes lo que me ha dicho? Que lleva 3 semanas durmiendo en el sofá porque no puede subir a la cama. Que Mateo hace preguntas que ella no sabe cómo responder. Que tiene contracciones de Braxton Hicks y está sola». «Mamá,
Yo no quería que las cosas pasaran así. ¿Cómo querías que pasaran? ¿Querías que Sofía aplaudiera mientras te ibas con otra? ¿Querías que te diera su bendición? Cristóbal miró hacia las mesas vecinas, consciente de que varias personas los observaban disimuladamente. Entre ellas reconoció a los Herrero, clientes de su empresa, y a Manuela García, profesora de Mateo. Esto no es el lugar para esta conversación. ¿Ah, no? ¿Y cuál es el lugar, Cristóbal? Porque llevas 3 semanas sin coger el teléfono. Carmen sacó su móvil y puso sobre la mesa una foto que Patricia había enviado esa tarde. Cristóbal y Lidia, saliendo de un hotel de Gran Vía, ella colgada de su brazo como si fuera un trofeo. ¿Esta es tu gran amor? ¿Esta niña que podría ser tu hija? Las palabras gran amor sonaron a escarnio público. Varios comensales ya no disimulaban que estaban escuchando la conversación. Mamá, por favor. ¿Por favor qué? ¿Por favor que me calle? ¿Por favor que finja que no pasa nada? Tu padre y yo llevamos 40 años casados, Cristóbal. Hemos pasado por crisis, por problemas, por momentos en que nos queríamos matar, pero nunca, ¿me oyes? Nunca se nos ocurrió abandonar el barco cuando las cosas se ponían difíciles. Carmen se levantó de la mesa con tal brusquedad que la silla se tambaleó. Cuando esa criatura nazca, cuando Mateo pregunte por su padre, cuando Sofía necesite ayuda a las 3 de la madrugada, espero que tú y tu princesita estéis muy felices con vuestra decisión. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo y regresó sobre sus pasos. Ah, y por cierto, esta Navidad no cuentes con nosotros. Ni tu padre ni yo vamos a sentarnos en la misma mesa que esa mujer. El silencio que siguió a la partida de Carmen fue ensordecedor. Cristóbal se quedó solo en la mesa, consciente de que todos los ojos del restaurante estaban puestos en él. Paco, el camarero, se acercó discretamente. ¿Quiere que le ponga la cena para llevar? Cristóbal asintió, incapaz de articular palabra. Cuando salió del restaurante media hora después, sabía que la historia de su humillación pública sería el tema de conversación en todo el barrio durante semanas. En su móvil tenía 3 llamadas perdidas de Lidia y un mensaje. Tenemos que hablar. Han pasado cosas en el trabajo. Por primera vez desde que empezó todo esto, Cristóbal Martín se dio cuenta de que había subestimado completamente las consecuencias sociales de sus decisiones. Miércoles, 10 de abril de 2024, 03:45 Cross. El dolor que despertó a Sofía no era como las contracciones de Braxton Hicks que había estado teniendo durante semanas. Era profundo, rítmico, y se extendía desde la espalda baja hasta el vientre como una ola implacable. Se incorporó en el sofá donde había estado durmiendo las últimas noches y miró el reloj de la pared. Las 4:45 de la madrugada. Joder, murmuró, llevándose las manos al vientre. Otra contracción, más fuerte. 8 minutos desde la anterior. Había leído suficientes libros sobre el parto para saber que ya no era una falsa alarma. Mateo dormía profundamente en su habitación, ajeno al drama que estaba a punto de desarrollarse. Sofía cogió el móvil con manos temblorosas y marcó el primer número de su lista de contactos. Su madre, Elena. ¿Sofía? ¿Qué pasa, hija? Mamá, creo que ya viene el bebé. ¿Cómo de seguidas están las contracciones? Cada 7 u 8 minutos. Y son fuertes, mamá. Muy fuertes. Voy para allá. Llama al hospital y yo me encargo de Mateo. Sofía colgó y marcó el número del Hospital Gregorio Marañón. Mientras esperaba que le cogieran el teléfono, no pudo evitar mirar hacia el móvil, vacilando por un momento sobre si debía llamar a Cristóbal. Debía. Era el padre del bebé. Tenía derecho a saber que su hijo estaba naciendo, pero también era el hombre que la había abandonado embarazada, que no había preguntado por ella en 3 semanas, que estaba viviendo con otra mujer. Otra contracción decidió por ella. No iba a suplicar su presencia en el momento más importante y vulnerable de su vida. 07:30 Hospital Gregorio Marañón. Sofía, estás de 4 centímetros. El bebé viene bien, pero todavía queda tiempo, le explicó la matrona, Elena Ruiz, una mujer de 50 años con manos expertas y voz tranquilizadora. En la sala de dilatación, Sofía se aferraba a la mano de su madre como si fuera un salvavidas. Elena Martín, de 57 años, había criado a 3 hijos y acompañado en el parto a 2 de sus nueras, pero nunca había visto a su hija tan sola y vulnerable. ¿Has llamado a Cristóbal?
preguntó Elena, aunque conocía la respuesta por la expresión de su hija. No voy a llamarlo. Si quiere conocer a su hijo, que se entere por otros medios. Pero en el fondo, cada vez que se abría la puerta de la sala, Sofía miraba esperando verlo aparecer con flores, disculpas y la promesa de que todo había sido un terrible error. 10:15 es Oficina de Martín Soluciones Tecnológicas. Cristóbal estaba en una videoconferencia con el cliente de Sevilla cuando el móvil de la mesa empezó a vibrar. Patricia. Su hermana nunca llamaba durante las horas de trabajo a menos que fuera una emergencia. Disculpen, tengo que coger esta llamada, murmuró a la pantalla poniendo el micrófono en silencio. Cristóbal, Sofía está de parto. Mamá está en el hospital con ella. Las palabras cayeron como un martillazo. En la pantalla del ordenador los clientes de Sevilla seguían hablando sobre protocolos de seguridad informática, pero Cristóbal ya no escuchaba nada. ¿Cuándo ha empezado? Esta madrugada. Lleva 6 horas de parto. ¿Vas a ir o no? La pregunta quedó suspendida en el aire. Cristóbal miró hacia la puerta cerrada de su despacho, después hacia la pantalla donde sus clientes esperaban su atención, después hacia el móvil donde sabía que tenía 3 mensajes de Lidia preguntando ¿a qué hora iban a comer? Cristóbal, es tu hijo, insistió Patricia. Ya lo sé. Iré en cuanto termine esta reunión. ¿En cuanto termines la reunión? Tu hijo está naciendo. Cristóbal colgó y volvió a conectar el micrófono de la videoconferencia. Disculpen, ¿por dónde íbamos? 14:20 a. Hospital Gregorio Marañón. Aina Martín nació a las 2:20 de la tarde, pesando 3 kilos 400 gramos y midiendo 50 centímetros. Era una niña perfecta, con los ojos grises de su madre y una mata de pelo negro que recordaba a Cristóbal cuando era bebé. Es preciosa, hija, susurró Elena, con lágrimas en los ojos mientras Sofía sostenía a su hija por primera vez. Sofía miró hacia la puerta de la habitación, esperando contra toda lógica que Cristóbal apareciera en cualquier momento, pero solo estaban ella, su madre, la matrona, y su hija recién nacida. ¿Has pensado en el nombre?, preguntó Elena Ruiz mientras rellenaba los papeles del registro. Aina Martín Herrero. Era un nombre que habían elegido juntos, meses atrás, cuando todavía fingían ser una familia feliz. Ahora sonaba a promesa rota. 16 Eoserur. Restaurante. La Barraca. Malasaña. Cristóbal picoteaba una paella sin ganas mientras Lidia le contaba los detalles de su búsqueda de empleo. Llevaba 3 semanas en paro, y la situación económica se estaba volviendo tensa. Y entonces me preguntó si tenía experiencia en contabilidad avanzada. ¿Tú crees que puedo mentir un poco en el currículum? Cristóbal asentía mecánicamente, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. El móvil había sonado 4 veces durante la comida. Patricia, su madre, un número que no reconocía, y otra vez, Patricia. ¿Me estás escuchando?, preguntó Lidia, siguiendo su mirada hacia el teléfono. Sí, perdona, es que en el trabajo... Cristóbal, llevamos 1 hora comiendo y has mirado el móvil 30 veces. ¿Qué pasa? Él levantó los ojos del plato y la miró. Lidia llevaba un vestido amarillo que resaltaba su bronceado y el pelo recogido en una coleta alta que la hacía parecer aún más joven. Era guapa, era divertida, era todo lo que había pensado que necesitaba, pero ahora, en este momento, le parecía una extraña. Sofía está de parto. Las palabras salieron sin que pudiera controlarlas. Lidia se quedó petrificada, el tenedor a medio camino hacia la boca. ¿Desde cuándo? Desde esta mañana. ¿Y no ha sido? La pregunta sonó a acusación. Cristóbal se removió en la silla, consciente de que las mesas vecinas empezaban a prestar atención a su conversación. Es complicado, Lidia. ¿Complicado? Es tu hijo, Cristóbal. Tu hijo está naciendo y tú estás aquí comiendo paella. Por primera vez desde que se conocían, Lidia parecía genuinamente horrorizada por algo que él había hecho. ¿Qué quieres que haga? ¿Que vaya corriendo al hospital y finja que no ha pasado nada? ¿Que aparezca después de 3 semanas como si fuera el padre del año? Quiero que seas un hombre y asumas tu responsabilidad. Las palabras cayeron como bofetadas. Alrededor de su mesa las conversaciones se habían vuelto susurros mientras los otros comensales observaban el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Cristóbal se levantó bruscamente, tirando la servilleta sobre la mesa. Me voy al hospital. Cristóbal, espera.
pero él ya había salido del restaurante dejando a Lidia con la cuenta y las miradas de toda la terraza. 17:45 U. Hospital Gregorio Marañón. Cuando Cristóbal llegó al hospital, estaba empapado en sudor a pesar del frío de abril. Había corrido desde el aparcamiento como si pudiera recuperar las horas perdidas a base de velocidad. En el mostrador de información, una enfermera le explicó cómo llegar a la planta de maternidad. Sus pasos resonaban por los pasillos blancos mientras buscaba la habitación 312. La encontró con la puerta entreabierta. Dentro, Sofía dormía con Aina en brazos, arropadas ambas por una manta de hospital. Su madre, Elena, estaba sentada en la silla de al lado y levantó la vista cuando él apareció en el umbral. «Llegas tarde», le dijo sin ninguna emoción en la voz. «¿Cómo están?» «Bien, sin tu ayuda». Elena se levantó y se dirigió hacia la puerta. «Voy a buscar un café. Si quieres conocer a tu hija, este es el momento». Cuando se quedó solo, Cristóbal se acercó lentamente a la cama. Aina dormía plácidamente, con los puñitos cerrados y las mejillas sonrosadas. Era perfecta. Era su hija. Se sentó en la silla que había ocupado Elena y extendió un dedo para tocar la manita del bebé. Aina se agitó ligeramente, pero no se despertó. «Es preciosa», murmuró. Sofía abrió los ojos lentamente. Cuando lo vio, su expresión no mostró sorpresa, ni alegría, ni siquiera enfado. Solo cansancio. «Se llama Aina. Lo sé, es el nombre que habíamos elegido. Eso era antes. Ahora es solo mi elección». Cristóbal se quedó en silencio, observando a sus dos mujeres. Por primera vez en meses, se dio cuenta de lo que había perdido realmente. No era solo un matrimonio o una vida cómoda. Era esto, momentos únicos e irrepetibles que nunca podría recuperar. «Sofía, no digas nada, Cristóbal. Solo, no digas nada». Él se quedó allí durante una hora, viendo dormir a su hija recién nacida, sabiendo que cuando saliera de esa habitación, ya no habría vuelta atrás posible a la vida que había tenido. Y por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, se preguntó si había valido la pena. Lunes, 22 de abril de 2024, 08:30 AS. Sofía apenas había dormido 3 horas seguidas en las 2 semanas desde que nació Aina. La niña tenía cólicos y pasaba las madrugadas llorando, mientras Mateo, celoso de la atención que recibía su hermana, había desarrollado una serie de comportamientos regresivos que incluían volver a hacerse pis en la cama y exigir que le dieran de comer como a un bebé. Elena, su madre, había estado viniendo todas las tardes para ayudar, pero tenía su propio trabajo y no podía quedarse indefinidamente. Esa mañana, mientras cambiaba el pañal de Aina por tercera vez antes del desayuno, Sofía sintió por primera vez desde el nacimiento que podía respirar sin que le doliera el pecho. Mateo estaba sentado en el suelo del salón, construyendo una torre con bloques de madera mientras veía dibujos animados en la tablet. «Mami, ¿cuándo va a venir papá a conocer a Aina?», preguntó sin levantar la vista de sus bloques. La pregunta cayó como una piedra en el estómago de Sofía. Cristóbal había aparecido en el hospital el día del nacimiento. Había estado 1 hora mirando a la niña en silencio, y después había desaparecido otra vez. En 12 días, no había vuelto a preguntar por ellas. «Papá está muy ocupado con el trabajo, cariño. Pero va a volver a casa cuando termine de trabajar». Sofía se sentó en el sofá con Aina en brazos y miró a su hijo, 4 años y medio, demasiado pequeño para entender que su padre había elegido otra vida, pero lo suficientemente mayor para notar que algo fundamental había cambiado en su mundo. «Mateo, ven aquí. Tenemos que hablar». Misma hora, piso de Lidia, Malasaña. Lidia se despertó con una sensación extraña en el estómago, como si hubiera comido algo en mal estado. Se incorporó en la cama y tuvo que correr al baño, donde vomitó el poco café que había tomado antes de acostarse la noche anterior. Cristóbal ya se había ido al trabajo. Desde lo del hospital, las cosas entre ellos habían cambiado sutilmente. Él había vuelto del hospital esa tarde, con una expresión que ella no había visto nunca, como si hubiera perdido algo que no sabía que tenía. Se miró en el espejo del baño. Estaba pálida. Tenía ojeras y había perdido peso en las últimas semanas. El estrés de estar en paro, las tensiones con Cristóbal y la presión social constante le estaban pasando factura. Su móvil sonó. Su madre, desde Bilbao. «Lidia, hija,
¿Cómo estás? Hace días que no hablas conmigo. Estoy bien, ama. Solo un poco cansada. ¿Has encontrado trabajo ya? Lidia cerró los ojos. No le había contado a su madre los verdaderos motivos por los que había perdido el empleo en la clínica dental. Sus padres creían que Cristóbal era un hombre soltero que había conocido en una aplicación de citas. Todavía no. El mercado laboral está complicado. ¿Y qué tal ese chico tuyo? ¿Cristóbal? Bien, mamá. Todo bien. Pero cuando colgó, Lidia se dio cuenta de que llevaba semanas mintiendo no solo a su madre, sino también a sí misma. Nada estaba bien. 1600 Orosh. Oficina de Martín Soluciones Tecnológicas. Cristóbal intentaba concentrarse en los informes trimestrales, pero su mente seguía regresando a la imagen de Aina durmiendo en brazos de Sofía. Tenía una hija de 12 días a la que apenas conocía, y un hijo de 4 años que no entendía por qué papá ya no vivía en casa. Ramón Torres, su socio, asomó la cabeza por la puerta del despacho. Cristóbal, ¿tienes un momento? Necesitamos hablar. Ramón se sentó frente al escritorio con gesto serio. Llevaban 8 años trabajando juntos, y Cristóbal nunca lo había visto tan incómodo. Tío, no sé cómo decirte esto, pero han llegado rumores hasta aquí. ¿Qué tipo de rumores? Sobre tu situación personal. Algunos clientes han preguntado cosas. Cristóbal sintió que se le secaba la boca. Había subestimado la velocidad con la que los cotilleos pueden viajar en los círculos empresariales de Madrid. ¿Qué han preguntado exactamente? El cliente de Sevilla me llamó el viernes. Al parecer, tiene un amigo en común con tu cuñado. Le contó que habías dejado a tu mujer embarazada y que tenías una relación extramatrimonial. Las palabras relación extramatrimonial sonaron como un eufemismo ridículo para describir el desastre en el que se había convertido su vida. ¿Y qué le dijiste? Que tu vida privada no era asunto nuestro. Pero Cristóbal, la empresa familiar que tenemos en Alicante, también ha hecho comentarios. Somos una empresa pequeña. No podemos permitirnos que los clientes empiecen a cuestionar nuestra integridad. La palabra integridad quedó suspendida en el aire como una acusación. 1930 Arash, Centro de Salud, Chamberí. Lidia había decidido ir al médico después de pasar toda la tarde vomitando. Doctor Martínez, su médico de cabecera, la examinó con gesto preocupado. ¿Desde cuándo tienes estos síntomas? Una semana, más o menos. Pensé que era estrés. ¿Has perdido peso? Sí, unos 4 o 5 kilos en el último mes. Doctor Martínez frunció el ceño mientras palpaba los ganglios del cuello de Lidia. Lidia, voy a pedirte unas analíticas completas, y quiero que te hagas una ecografía abdominal. ¿Cree que es algo grave? Probablemente no, pero es mejor descartar. ¿Has tenido mucho estrés últimamente? Lidia casi se rió. ¿Estrés? Había perdido su trabajo por meterse con un hombre casado. Vivía en un piso de alquiler con una compañera de piso que la juzgaba constantemente, y mantenía una relación con un hombre que cada día parecía más arrepentido de haber dejado a su familia. Un poco. 2100 Piso de Sofía. Calle Serrano. Sofía había conseguido que tanto Mateo como Aina se durmieran al mismo tiempo, un milagro que no había ocurrido en 2 semanas. Se sirvió una taza de manzanilla y se sentó en el sofá, disfrutando del silencio por primera vez en días. Su móvil vibró. Un mensaje de Patricia, la hermana de Cristóbal. Sofía, ¿necesitas algo? Puedo pasarme mañana a ayudarte con los niños. Patricia había sido un apoyo constante desde el nacimiento de Aina. A diferencia de su hermano, ella había tomado partido claramente y no había dudado en expresar su desaprobación por el comportamiento de Cristóbal. Sofía escribió de vuelta: Gracias, Patricia. Mañana está bien mi madre, pero te agradezco que preguntes. Los niños te echan de menos. Era cierto. Mateo preguntaba constantemente por su tía Patricia, que había sido como una segunda madre para él. Ahora, las visitas se habían vuelto incómodas porque Patricia llegaba cargada de regalos para los niños y disculpas por el comportamiento de su hermano. Mientras tomaba la manzanilla, Sofía se permitió por primera vez en semanas pensar en el futuro. No en el futuro inmediato lleno de pañales y noches sin dormir, sino en el futuro real, criar a 2 niños sola, volver al trabajo, reconstruir una vida que tuviera sentido. Por extraño que pareciera, por primera vez desde que todo esto había comenzado, no se sentía aterrorizada. Se sentía libre. 22:30 Piso de Lidia, Malasaña.
Cristóbal llegó del trabajo más tarde de lo habitual, con gesto cansado y una botella de vino que había comprado en el camino. Lidia lo esperaba en el sofá, todavía en pijama. ¿Cómo te encuentras?, preguntó él sentándose a su lado. He ido al médico. Me va a hacer unas pruebas. ¿Crees que es algo serio? Lidia lo miró. Durante los primeros meses de su relación, una pregunta como esa habría venido acompañada de abrazos, besos, promesas de cuidarla. Ahora sonaba a cortesía obligatoria. No lo sé. Últimamente me siento diferente. ¿Diferente cómo? Como si todo esto fuera un error. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Cristóbal la miró con sorpresa, como si fuera la primera vez que la veía realmente. ¿Te refieres a nosotros? Me refiero a todo, Cristóbal. A nosotros, a lo que le hicimos a tu familia, a las decisiones que hemos tomado. Cristóbal abrió la botella de vino y se sirvió una copa sin ofrecerle a ella. No puedes empezar a arrepentirte ahora, Lidia. Ya no hay vuelta atrás. ¿No la hay? ¿O simplemente no quieres que la haya porque significaría admitir que nos equivocamos? Fue la primera vez que hablaron abiertamente de arrepentimiento, y ambos se dieron cuenta de que era una conversación que llevaban semanas evitando. Viernes 3 de mayo de 2024, 11:00 entras. La sala de espera del Centro de Especialidades Médicas olía a desinfectante y a ansiedad contenida. Lidia llevaba 2 horas esperando los resultados de la ecografía abdominal, observando cómo otras personas entraban y salían de las consultas con expresiones que iban desde el alivio hasta la devastación absoluta. Dr. Martínez la llamó finalmente a su consulta. Su expresión era más seria de lo que Lidia recordaba de la consulta anterior. Siéntate, por favor, Lidia. Tenemos que hablar sobre los resultados. Las analíticas estaban extendidas sobre la mesa junto con las imágenes de la ecografía. Lidia reconoció su nombre en la parte superior de los papeles, pero el resto parecían jeroglíficos médicos indescifrable. Las analíticas muestran varios marcadores alterados, y en la ecografía hemos encontrado masas en el páncreas y en el hígado. La palabra masas resonó en la cabeza de Lidia como un eco distorsionado. ¿Masas? Lidia, necesito derivarte urgentemente a oncología. Los resultados sugieren un posible carcinoma pancreático con metástasis hepática. El mundo se detuvo. Lidia escuchó las palabras como si llegaran desde muy lejos, a través de un túnel largo y oscuro. Carcinoma, metástasis, palabras que había escuchado en películas, en noticias sobre famosos, pero nunca aplicadas a su propia vida. ¿Cáncer?, susurró. Todavía necesitamos hacer más pruebas para confirmar el diagnóstico y determinar el estadio. Pero Lidia, no te voy a mentir. El cáncer de páncreas es un cáncer agresivo. ¿Qué significa eso exactamente? Doctor. Martínez se quitó las gafas y las limpió lentamente, ganando tiempo antes de responder la pregunta más difícil de su profesión. Significa que necesitamos actuar rápido. Te voy a dar una cita urgente con el doctor Herrera en el Hospital La Paz. El lunes por la mañana. Lidia salió de la consulta como un zombi, con un sobre lleno de papeles que no entendía, y una cita médica que podía cambiar su vida para siempre. En la calle, la vida seguía su curso normal. Gente comprando el periódico, niños yendo al colegio, ejecutivos hablando por teléfono. Nadie parecía darse cuenta de que su mundo acababa de desmoronarse. 14:30, oficina de Martín, soluciones tecnológicas. Cristóbal estaba almorzando un sándwich en su despacho cuando Lidia lo llamó. Su voz sonaba extraña, como si hablara desde debajo del agua. ¿Puedes venir a casa? Necesito contarte algo. ¿Ahora? Tengo una reunión a las 3 con... Cristóbal, por favor. Es importante. Había algo en su tono que lo alarmó. Lidia nunca le pedía que dejara el trabajo. De hecho, había aprendido a no molestarlo durante las horas laborales. ¿Estás bien? Solo ven, por favor. 15:45. Piso de Lidia, Malasaña. Cuando Cristóbal llegó al piso, encontró a Lidia sentada en el sofá con los papeles médicos extendidos sobre la mesa de centro, como cartas de tarot que predecían un futuro terrible. ¿Qué ha pasado?, preguntó, sentándose a su lado. He recibido los resultados de los análisis. Lidia le explicó todo. Las masas, el posible carcinoma, la cita del lunes en oncología. Cristóbal la escuchó en silencio, con una expresión que pasó de la preocupación al shock absoluto. Pero eso no puede ser. Tienes 25 años. ¿Estás sana?
Al parecer, no tan sana como pensábamos. Se quedaron en silencio durante varios minutos. Fuera, se oía el tráfico de la tarde y las voces de los niños que salían del colegio. Sonidos de vida normal que de repente parecían pertenecer a otro mundo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Cristóbal finalmente. La pregunta quedó suspendida en el aire. Lidia lo miró con una mezcla de tristeza y algo parecido a la compasión. ¿Vamos? Cristóbal, tú tienes una vida a la que volver, una familia real. Yo solo tengo esto. No digas eso. Estamos juntos en esto. ¿En serio? ¿Como estuvimos juntos cuando nació tu hija? ¿Como estamos juntos cuando llamas a Mateo y tienes que colgar porque no quieres que sepa que vives conmigo? Las palabras cayeron como bofetadas. Cristóbal se dio cuenta de que Lidia tenía razón. Incluso en su relación extramatrimonial, él había encontrado formas de no estar completamente presente. 18, Cerota. Piso de Sofía, calle Serrano. Sofía estaba bañando a Aina cuando sonó el teléfono fijo. Era un número que no reconocía, pero algo la impulsó a cogerlo. ¿Diga? ¿Sofía? Soy Lidia. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con cuchillo. Sofía casi colgó, pero algo en la voz de Lidia la detuvo. Sonaba rota. ¿Qué quieres? Solo quería preguntarte cómo estás. ¿Cómo están los niños? ¿En serio? ¿Me llamas para preguntarme cómo estoy? Sé que no tengo derecho, pero no lo tienes. No tienes derecho a llamarme. No tienes derecho a preguntar por mis hijos. No tienes derecho a nada que tenga que ver conmigo o mi familia. Lidia se quedó callada al otro lado de la línea. Sofía podía oír su respiración entrecortada. Tienes razón, murmuró finalmente Lidia. No tengo derecho a nada. ¿Por qué me llamas realmente? Porque he estado pensando mucho últimamente en lo que hice, en lo que hicimos. Y me he dado cuenta de que arruiné la vida de una buena persona, de una buena madre, por nada. Sofía sintió que se le cerraba la garganta. No era lo que esperaba escuchar. No me llames más, Lidia. No quiero tu culpa ni tus disculpas tardías. Lo sé. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad lo siento. Sofía colgó el teléfono con manos temblorosas. Aina había empezado a llorar en la bañera, pero ella se quedó inmóvil durante varios segundos, procesando la llamada más extraña que había recibido en su vida. 20:30. Piso de Lidia, Malasaña. Cuando Cristóbal volvió del trabajo esa noche, Lidia había preparado la cena: pasta con tomate, ensalada, una botella de vino tinto. La mesa estaba puesta con manteles y velas, como en sus primeras citas. ¿Qué es todo esto?, preguntó él sorprendido. Quería que tuviéramos una cena normal, como antes. Se sentaron a cenar, pero la conversación era forzada, llena de silencios incómodos. Cristóbal intentaba actuar con normalidad, pero sus ojos se dirigían constantemente hacia los papeles médicos que seguían sobre la mesa del salón. Lidia, sobre lo de esta tarde, no quiero hablar de eso ahora, pero tenemos que hacer planes. ¿Tenemos? Lidia dejó el tenedor sobre el plato. Cristóbal, esta tarde he llamado a Sofía. ¿Qué has hecho qué? La he llamado. Le he pedido disculpas. Cristóbal la miró como si hubiera anunciado que había decidido unirse a un circo. ¿Estás loca? ¿Por qué harías algo así? Porque tenía que hacerlo. Porque por primera vez en mi vida me he dado cuenta de lo que realmente he hecho. Lidia, estás en shock. El diagnóstico te ha afectado y... El diagnóstico no me ha afectado, Cristóbal. Me ha despertado. Se miraron a través de la mesa con las velas parpadeando entre ellos como las últimas luces de algo que se estaba extinguiendo. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Quiere decir que he estado viviendo en una fantasía, pensando que éramos Romeo y Julieta, cuando en realidad éramos solo dos personas egoístas que destruimos una familia por capricho. No fue por capricho, Lidia. Lo nuestro es real. Lidia lo miró con una tristeza infinita. ¿En serio? Entonces, ¿por qué cuando te dije que podría estar enferma, tu primera preocupación fue cómo iba a afectar eso a tu trabajo? ¿Por qué llevas 3 semanas preguntándote en voz alta si hiciste lo correcto al dejar a tu familia? Cristóbal se quedó sin respuesta. Porque era verdad. Todo era verdad. Creo que deberías irte, dijo Lidia finalmente. ¿Irme? ¿Ahora? ¿Cuándo estás? Especialmente ahora que estoy así. Porque si me quedo contigo,
Voy a morir siendo la misma persona horrible que he sido este último año. Y no quiero eso. Esa noche, Cristóbal Martín se encontró en un hotel de paso cerca de Atocha, con una maleta llena de ropa arrugada y la sensación de que su vida se había convertido en un naufragio del que no sabía cómo salir. Martes, 21 de mayo de 2024, 14:00. El Hospital La Paz había sido el mundo de Lidia durante las últimas 3 semanas. Consultas, pruebas, más consultas, y finalmente la confirmación de lo que ya sabía: carcinoma pancreático en estadio 4, con metástasis múltiple. El doctor Herrera había sido directo pero compasivo. 6 meses, tal vez menos. Lidia caminaba lentamente por el pasillo de oncología, con el informe médico en una mano y el móvil en la otra. Había perdido 8 kilos más desde el diagnóstico, y la ropa le colgaba como si fuera un espantapájaros vestido de persona. Sus padres habían venido desde Bilbao el fin de semana anterior. Había tenido que contarles toda la verdad: la relación con Cristóbal, el matrimonio roto, la familia destruida. Su madre, Miren, había llorado durante horas, no solo por el cáncer, sino por descubrir que la hija que creía conocer había sido capaz de algo así. ¿Cómo pudiste, Lidia? ¿Cómo pudiste meterte con un hombre casado? ¿Con hijos?, le había preguntado su padre Josu, con una decepción que dolía más que cualquier quimioterapia. 16:30 Ash, piso de Sofía, calle Serrano. Sofía había establecido una rutina que le daba sensación de control en medio del caos. Aina, ahora de 6 semanas, había superado los cólicos y dormía mejor. Mateo había empezado terapia infantil con una psicóloga del centro de salud, y lentamente iba aceptando que papá vivía en otro sitio. Esa tarde, mientras Aina dormía la siesta y Mateo jugaba en su habitación, Sofía se permitió media hora de silencio con una taza de té. Era en esos momentos de calma, cuando su mente procesaba todo lo que había cambiado en los últimos 2 meses. Patricia había venido a visitarla esa mañana, trayendo comida casera y noticias del mundo exterior que ella ya no tenía tiempo de seguir. «Sofía, tengo que contarte algo», había dicho Patricia mientras ayudaba a doblar la ropa de los niños. «Cristóbal está viviendo en un hotel». «¿Un hotel?» Al parecer la chica, Lidia, lo echó de su casa. He oído que está enferma. Sofía había fingido indiferencia, pero la información se había quedado dando vueltas en su cabeza. ¿Enferma de qué? Era por eso que la había llamado aquella tarde extraña hace 2 semanas. 18, Terahora, Hotel Meliá Castilla. Cristóbal llevaba 18 días viviendo en una habitación de hotel que costaba 120 euros por noche, un gasto que estaba acabando con sus ahorros más rápido de lo que había calculado. Había intentado alquilar un piso, pero con el proceso de divorcio en marcha y la mitad de sus bienes comprometidos, ningún propietario quería arriesgarse. Su móvil había estado sonando toda la tarde, llamadas de Lidia que no se atrevía a contestar. El viernes anterior había aparecido en el hospital cuando ella tenía cita con el oncólogo, pero la enfermera le había dicho que Lidia había pedido específicamente que no le dieran información a nadie que no fuera familia directa. Ramón había pasado por el hotel esa mañana para hablar de trabajo, pero también para hablar como amigo. «Tío, tienes que buscar ayuda. Estás hecho un desastre». Era cierto. Cristóbal no se había afeitado en una semana, dormía 4 horas por noche, y había empezado a beber vino solo en su habitación, mientras veía las noticias. «¿Sabes algo de Lidia?», había preguntado Cristóbal. «Sé que está muy enferma, y sé que no quiere verte. ¿Pero por qué? Yo quiero estar ahí, quiero ayudarla». Ramón lo había mirado con una mezcla de lástima y exasperación. «Cristóbal, ¿tú te oyes? La mujer está muriendo, y lo único que puedes pensar es en cómo eso te afecta a ti». 20:45 years. Piso de Lidia. Malasaña. Lidia había decidido que quería morir en su casa, no en un hospital. Sus padres habían insistido en quedarse, pero ella los había convencido de que regresaran a Bilbao y vinieran solo los fines de semana. Necesitaba tiempo para hacer las paces consigo misma. Esa noche, sentada en el sofá con una manta sobre las piernas y un cuaderno en las manos, había estado escribiendo cartas, una para sus padres, explicándoles que los amaba y que sentía haberlos decepcionado, otra para sus amigas de la universidad, pidiendo perdón por haberse alejado cuando empezó la relación con Cristóbal, y una para Sofía. Llevaba 2 horas escribiendo y tachando.
buscando las palabras correctas para expresar un arrepentimiento que iba más allá de cualquier cosa que hubiera sentido en su vida. Querida Sofía, sé que no tengo derecho a escribirte esta carta, igual que no tenía derecho a llamarte hace 2 semanas. Sé que probablemente la leerás con rabia, o puede que directamente la tires a la basura sin terminarla, y lo entendería. Me estoy muriendo. Cáncer de páncreas. No te escribo para darte pena o para que sientas lástima por mí. Te escribo porque necesito que sepas algo antes de irme. Durante todos estos meses, me convencí de que lo que tenía con Cristóbal era amor verdadero. Me dije que no podíamos evitarlo, que el corazón no entiende de razones, que éramos víctimas de nuestros sentimientos. Me dije todo eso para justificar lo injustificable, pero era mentira. Todo era mentira. La verdad es que sabía que estabas embarazada. La verdad es que sabía que tenías un niño pequeño. La verdad es que sabía exactamente el daño que estaba haciendo, y decidí hacerlo de todas formas porque me parecía que yo tenía derecho a ser feliz, sin importar a quién lastimara en el proceso. He tenido mucho tiempo para pensar en estas últimas semanas, y me he dado cuenta de que arruiné la vida de la mejor persona que he conocido. Porque sí, te conozco. Cristóbal me hablaba de ti constantemente, de lo buena madre que eras, de lo duro que trabajabas, de cómo habías renunciado a todo para ayudarlo a construir su empresa, y en lugar de sentir respeto por ti, sentí envidia. Envidia porque tenías todo lo que yo quería, un hombre que te amaba, una familia, una vida construida con esfuerzo y sacrificio, y como no sabía construir nada por mí misma, decidí robarte lo tuyo. Sé que esto no cambia nada, sé que las disculpas no devuelven el tiempo perdido, no borran las humillaciones, no curan las heridas, pero necesitaba que supieras que no me voy de este mundo sin reconocer que tú eras la víctima inocente en todo esto, y yo era simplemente una persona egoísta y cobarde. Cuida a tus hijos. Son afortunados de tenerte como madre. Y cuando sean mayores y te pregunten qué pasó con su padre, puedes decirles que su madre fue lo suficientemente fuerte como para salir adelante sin él. Con todo mi arrepentimiento, Lidia. Cuando terminó la carta, Lidia la dobló y la metió en un sobre. No la enviaría todavía. Necesitaba encontrar el momento adecuado. El momento final. 22:30 Ash. Hotel Meliá Castilla. Cristóbal estaba en la cama del hotel, viendo las noticias de la noche con una copa de vino en la mano, cuando sonó su móvil. Un número que no reconocía. Diga, Cristóbal, soy Miren, la madre de Lidia. Se incorporó inmediatamente, derramando vino sobre las sábanas blancas del hotel. Señora, ¿cómo está Lidia? Mal, muy mal. Los médicos dicen que le quedan pocas semanas. Cristóbal sintió que se le cerraba la garganta. Quiero verla. He intentado llamarla, pero ella no quiere verte, Cristóbal. Me ha pedido específicamente que te llame para decirte que no vayas al hospital, que no vayas a su casa, que no intentes contactar con ella. Pero yo la quiero. Quiero estar con ella. ¿La quieres? La voz de Miren sonó cortante como un cuchillo. ¿Es así como demuestras el amor, dejando que pase por esto sola? Yo no la dejé. Ella me echó. Ella te echó porque se dio cuenta de que lo vuestro nunca fue amor, Cristóbal. Fue egoísmo. Y ahora mi hija está pagando el precio de haberse creído que era algo más. La llamada se cortó, dejando a Cristóbal solo en una habitación de hotel que de repente le pareció una celda de prisión. Por primera vez desde que empezó todo, lloró. No por Lidia, no por Sofía, no por sus hijos. Lloró por él mismo, por la vida que había destruido y por la que ya no podía recuperar. Viernes, 14 de junio de 2024, 19:30 Ersa. Lidia sabía que no le quedaba mucho tiempo. Los dolores habían empeorado en la última semana, y las pastillas ya no conseguían controlarlo completamente. Había perdido 17 kilos desde el diagnóstico, y sus padres la miraban con una mezcla de amor y terror cada vez que venían a visitarla. Esa tarde, cuando se quedó sola en el piso de Malasaña, tomó una decisión. Cogió el móvil con manos temblorosas y marcó el número que se había aprendido de memoria, pero al que solo había llamado una vez. Diga. La voz de Sofía sonaba cansada pero tranquila. Sofía, soy Lidia. Por favor, no cuelgues. Hubo un silencio largo. Lidia pudo escuchar de fondo el llanto de un bebé y la televisión con dibujos animados. ¿Qué quieres, Lidia?
Sé que es mi última oportunidad de hablar contigo. Estoy muy enferma. Me estoy muriendo. Lo siento, dijo Sofía, y por primera vez su voz sonó genuinamente compasiva. No me llames para darte pena. Te llamo porque necesito decirte algo antes de irme. Algo que no pude decirte bien la vez anterior. Sofía se sentó en el sofá con Aina en brazos. Mateo estaba en su habitación, jugando con los coches que le había regalado su abuela Patricia. Te escucho. He tenido mucho tiempo para pensar en lo que hice, en lo que te hice, y me he dado cuenta de que durante todos estos meses me estuve mintiendo a mí misma. Lidia hizo una pausa para respirar. Hablar se había vuelto difícil en los últimos días. Me decía que lo que tenía con Cristóbal era amor verdadero, que no podíamos evitarlo, que el corazón no elige, pero era mentira, Sofía. Todo era mentira. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque quiero que sepas la verdad antes de morirme. La verdad es que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Sabía que estabas embarazada, sabía que tenías un niño pequeño, sabía que habías sacrificado todo por construir una familia con él, y lo hice de todas formas. Sofía sintió que se le cerraba la garganta. Escuchar esas palabras, esa confesión tan cruda, era doloroso pero también liberador. ¿Por qué? Porque lo hiciste si sabías todo eso. Por envidia pura y simple. Porque tú tenías todo lo que yo quería y no sabía cómo conseguir por mí misma. Una familia, un hombre que te amaba, una vida construida con esfuerzo. Yo nunca había construido nada en mi vida, Sofía, y en lugar de aprender a hacerlo, decidí robar lo tuyo. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Lidia, pero siguió hablando. Cristóbal me hablaba de ti constantemente, de lo buena madre que eras, de lo duro que trabajabas, de cómo habías hipotecado tu futuro para ayudarlo a construir su empresa, y en lugar de respetarte por eso, te odié. Te odié por ser todo lo que yo no era. Sofía se llevó la mano libre a los ojos, secándose lágrimas que no sabía que estaban cayendo. Lidia, no me digas que me perdonas todavía. Deja que termine. Quiero que sepas que arruiné la vida de la mejor persona que he conocido. Porque sí, te conozco, aunque nunca hayamos sido amigas. Conozco tu bondad, tu fuerza, tu capacidad de sacrificio, y las destruí por capricho. ¿Por qué me dices todo esto? Porque necesito que sepas que cuando yo me vaya, tú vas a seguir siendo esa persona extraordinaria. Vas a criar a tus hijos. Vas a salir adelante. Vas a ser feliz. Y cuando seas feliz, no te sientas culpable ni por un segundo, porque te lo mereces. Lidia hizo otra pausa respirando con dificultad. Y quiero que sepas que Cristóbal es un idiota cobarde que no supo valorar lo que tenía hasta que lo perdió. Y ahora que me estoy muriendo, él está intentando volver pero yo no lo quiero cerca, porque me he dado cuenta de que nunca me quiso realmente. Solo quiso la emoción de tener algo prohibido. Lidia, no tienes que, si tengo que decírtelo, porque eres una buena persona, Sofía. Una persona que merece saber la verdad, por dolorosa que sea. Y la verdad es que yo fui una mala persona que hizo una cosa horrible, y ahora me estoy muriendo sabiendo que el daño que hice no se puede reparar. El silencio se extendió por varios minutos. Sofía podía escuchar la respiración laboriosa de Lidia al otro lado del teléfono. Lidia, dijo finalmente Sofía, con voz suave, lo que hiciste estuvo mal, muy mal. Destruiste mi matrimonio, humillaste a mis hijos, me hiciste sentir como si no valiera nada. Lo sé. Pero también sé que estás sufriendo, y sé que te arrepientes de verdad. Y eso significa algo. Significa que Sofía miró a Aina, que dormía tranquila en sus brazos, y después hacia la habitación donde Mateo jugaba feliz e inconsciente de la conversación que estaba teniendo lugar. Significa que te perdono. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas 2 veces. Pero en cuanto las dijo, supo que eran verdad. No, no tienes que hacer eso. No lo hago por ti, Lidia. Lo hago por mí, porque yo no quiero cargar con odio el resto de mi vida, porque mis hijos necesitan una madre que no esté amargada, porque yo merezco estar en paz. Lidia lloró al otro lado del teléfono. No eran lágrimas de autocompasión, sino de algo parecido al alivio. Gracias, susurró. No me lo merezco, pero... gracias. Todos merecemos perdón cuando nos arrepentimos de verdad. Pero Lidia, que te perdone no significa que olvide. No significa que lo que hiciste estuvo bien.
Significa que elijo no dejar que me defina el resto de mi vida. Lo entiendo. Y quiero que sepas que voy a morir siendo mejor persona de la que era cuando te conocí. Gracias a ti. Cuídate, Lidia. Y que encuentres paz. Adiós, Sofía. Sé feliz. Te lo mereces más que nadie. Cuando colgaron, ambas mujeres lloraron, pero las lágrimas de Sofía eran de liberación, mientras que las de Lidia eran de gratitud. Sábado, 22 de junio de 2024, 06:45 oro. Lidia murió una semana después, en su cama, rodeada de sus padres. Sus últimas palabras fueron para pedirle a su madre que se asegurara de que la carta que había escrito llegara a Sofía. Cristóbal se enteró de la muerte por el periódico, donde apareció una esquela pequeña en las páginas de defunciones. Había pasado una semana intentando conseguir su dirección para ir a verla, pero nadie quiso dársela. El funeral fue el martes siguiente. Cristóbal apareció en el tanatorio, pero los padres de Lidia le pidieron que se fuera. No de mala manera, pero con firmeza. «No tiene sentido que esté aquí», le dijo Josu, el padre de Lidia. Ella no quería verlo al final. Respete eso. Martes, 25 de junio de 2024, 16:00. La carta de Lidia llegó a casa de Sofía ese mismo día. La había enviado Miren, con una nota breve explicando que era el último deseo de su hija. Sofía la leyó esa tarde, mientras los niños dormían la siesta. Era más larga y más detallada que todo lo que se habían dicho por teléfono, pero el mensaje era el mismo: arrepentimiento total, reconocimiento de culpa, y una extraña forma de gratitud hacia Sofía por haberla perdonado. Al final de la carta, Lidia había añadido un postdata. PS. No dejes que Cristóbal vuelva solo porque se sienta culpable por mi muerte. No lo hagas por pena. Si algún día decides darle otra oportunidad, que sea porque realmente ha cambiado, no porque se sienta responsable de lo que me pasó. Tú mereces amor verdadero, no culpa disfrazada de arrepentimiento. Viernes, 28 de junio de 2024, 20:00. Cristóbal llevaba una semana emborrachándose todas las noches en el bar del hotel. Había perdido 2 clientes importantes. Ramón estaba considerando seriamente disolver la sociedad, y sus ahorros se habían agotado. Esa noche, decidió ir al piso de la calle Serrano, no para pedir perdón, no para explicarse, sino simplemente porque no tenía a dónde más ir. Llamó al timbre a las 8 de la tarde. Sofía abrió la puerta con Aina en brazos. Cuando lo vio, su expresión no mostró sorpresa, ni rabia, ni siquiera tristeza, solo cansancio. «¿Qué quieres, Cristóbal?» He venido a ver a los niños. Los niños están cenando, y además, tendríamos que haber acordado las visitas a través de los abogados. Sofía, por favor. Lidia ha muerto. Todo ha terminado. Podemos intentar arreglar las cosas». Sofía lo miró durante un largo momento. Vio a un hombre de 37 años que parecía haber envejecido 10 en los últimos 4 meses. Vio las ojeras, la barba descuidada, el traje arrugado. Vio a alguien que había perdido todo lo que tenía por perseguir algo que nunca había sido real. «No, Cristóbal, no podemos arreglar nada. Pero tú elegiste a otra mujer sobre tu familia. Elegiste el egoísmo sobre la responsabilidad. Elegiste destruir lo que teníamos por algo que ni siquiera era amor verdadero. Me equivoqué. Fue el mayor error de mi vida. Sí, te equivocaste. Pero eso no significa que yo tenga que pagarlo el resto de mi vida intentando reconstruir algo que tú destruiste». Sofía ajustó a Aina en sus brazos y miró directamente a los ojos de su exmarido. «Cristóbal, he aprendido algo en estos meses. He aprendido que puedo ser feliz sin ti, que mis hijos pueden estar bien sin ti viviendo aquí. Y he aprendido que merezco algo mejor que un hombre que vuelve solo porque su plan B no funcionó. Sofía, los papeles del divorcio están listos. Puedes firmarlos cuando quieras. Y podemos acordar un régimen de visitas para que veas a los niños. Pero nosotros, como pareja, se acabó para siempre». Cristóbal se quedó en el rellano, viendo cómo la puerta se cerraba lentamente pero con firmeza. Por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, entendió que no había vuelta atrás. No porque Sofía fuera rencorosa o vengativa, sino porque había encontrado algo más valioso que un matrimonio roto. Había encontrado su propia dignidad. Esa noche, Cristóbal Martín se quedó sentado en el portal de lo que había sido su casa.
llorando no por lo que había perdido, sino por darse cuenta, demasiado tarde, de lo que nunca había sabido valorar. Arriba, en el piso que había sido su hogar, Sofía acostó a sus hijos con la tranquilidad de quien sabe que ha tomado la decisión correcta. Por primera vez en meses, se sintió completamente en paz. 2 años después, sábado, 15 de junio de 2026, 11 horas. El Parque del Retiro estaba lleno de familias disfrutando del sol de primavera. Sofía empujaba el columpio donde Aina, de 2 años y 2 meses, se reía con esa risa cristalina que solo tienen los niños pequeños. Sus rizos morenos bailaban al viento, y sus ojos grises brillaban de felicidad pura. «Más alto, mami, más alto», gritaba Aina con su vocabulario cada vez más amplio. A unos metros, Mateo, ahora de 6 años y medio, jugaba al fútbol con otros niños del parque. Había crecido durante estos 2 años, no solo físicamente sino emocionalmente. La terapia infantil había funcionado, y aunque todavía preguntaba por su padre de vez en cuando, ya no lo hacía con la angustia de antes. Sofía llevaba un vestido azul marino y zapatillas cómodas. A los 32 años, había recuperado no solo su peso anterior al embarazo, sino algo más importante, la luz en los ojos. Trabajaba como coordinadora administrativa en una empresa de marketing digital, un empleo que había conseguido 6 meses después del divorcio y que le permitía tener horarios flexibles para estar con sus hijos. Sofía se giró al escuchar su nombre. Un hombre de unos 35 años con gafas y sonrisa amable se acercaba con una niña de la mano. «Javier, ¿qué tal?». Sofía sonrió genuinamente. Javier Herrera era psicólogo infantil, el mismo que había tratado a Mateo durante los primeros meses después de la separación. Su relación había comenzado como profesional, pero durante las sesiones de seguimiento había surgido una amistad natural que, en los últimos 8 meses, se había convertido en algo más. «Te presento a mi sobrina Clara», dijo Javier. «Clara, esta es Sofía, de la que tanto te he hablado». Clara, de 5 años, saludó tímidamente a Sofía y después corrió hacia los columpios donde estaba Aina. «¿Cómo ha ido la semana?», preguntó Javier, situándose junto a Sofía para vigilar a las niñas. «Bien, Mateo ha sacado notables en todas las asignaturas, y Aina ya controla los esfínteres completamente. Pequeñas victorias que se sienten como grandes triunfos». Javier sonrió. Una de las cosas que más admiraba de Sofía era su capacidad para encontrar alegría en los logros cotidianos de sus hijos. «¿Y tú? ¿Cómo te sientes?», era una pregunta que le hacía a menudo, no como psicólogo sino como hombre que se preocupaba por ella. Sofía había aprendido a valorar esa atención genuina, tan diferente de la distracción constante que había caracterizado sus últimos años con Cristóbal. «Me siento en paz. Es una sensación a la que he tenido que acostumbrarme, pero me gusta». 12:30 horas. Terraza del Café Central. Después del parque, habían ido a comer a una terraza cerca de la Puerta de Alcalá. Los niños compartían una pizza margarita mientras los adultos disfrutaban de una paella y una conversación tranquila. «Mami, ¿Javier va a venir a casa esta tarde?», preguntó Mateo mientras mordisqueaba un trozo de pizza. Sofía y Javier intercambiaron una mirada. Durante estos meses habían sido muy cuidadosos de no precipitar nada. Los niños conocían a Javier, les gustaba, pero Sofía había sido clara. Cualquier relación nueva tenía que desarrollarse lentamente y con la aprobación completa de Mateo y Aina. «Si quieres que venga puede venir», respondió Sofía. «Podríamos ver una película juntos». «Sí. ¿Podemos ver Toy Story otra vez?». Javier se rió. Ya había visto Toy Story 17 veces en los últimos meses, pero le encantaba la rutina familiar que estaba surgiendo lentamente. «Por mí perfecto, pero esta vez yo traigo las palomitas». 18:00, un bar de Malasaña. A 5 kilómetros de allí, Cristóbal Martín bebía su tercera cerveza de la tarde en un bar que frecuentaba desde que había tenido que mudarse a un piso de alquiler en Malasaña. Era irónico. Vivía a 3 calles de donde había vivido con Lidia, en un barrio que ahora asociaba solo con fracaso y arrepentimiento. A los 38 años, parecía mucho mayor. Había perdido peso, tenía canas prematuras y una expresión permanentemente cansada que ninguna cantidad de sueño conseguía borrar. La empresa que había construido con Sofía ya no existía. Ramón había disuelto la sociedad un año atrás, después de perder a la mayoría de los clientes.
Cristóbal trabajaba ahora como técnico informático en una empresa mediana, ganando un tercio de lo que ganaba antes. Su móvil sonó. Patricia, su hermana. Cristóbal, ¿vas a venir a la comunión de Álvaro el próximo sábado? Álvaro era su sobrino, hijo de Patricia. En los últimos 2 años, las reuniones familiares se habían vuelto incómodas, no porque su familia fuera cruel con él, sino porque era imposible ignorar el elefante en la habitación. Había destruido su propia vida y la de sus hijos por una aventura que duró menos de 1 año. No lo sé, Patricia. Es complicado. Mamá quiere que vengas, y Mateo va a estar allí. No lo has visto en 3 meses. Era cierto. Las visitas con sus hijos se habían espaciado cada vez más, no porque Sofía se lo impidiera, sino porque cada encuentro le recordaba todo lo que había perdido. Mateo lo trataba con cordialidad pero sin cariño real, como si fuera un conocido simpático. Y Aina, que había crecido sin él, lo veía como un extraño que aparecía de vez en cuando con regalos y sonrisa forzada. Lo pensaré. Cristóbal, tienes que seguir adelante. Han pasado 2 años. ¿Seguir adelante hacia dónde, Patricia? ¿Hacia qué? Su hermana suspiró al otro lado del teléfono. Había tenido esta conversación con él docenas de veces. Hacia una vida nueva, hacia encontrar a alguien que te quiera de verdad, hacia ser un mejor padre para tus hijos. Mis hijos están mejor sin mí. Eso no es cierto y lo sabes. Pero Cristóbal no estaba tan seguro. La última vez que había recogido a Mateo para pasar un fin de semana juntos, el niño le había preguntado si podía llamar a Javier para contarle que había aprendido a montar en bicicleta sin ruedines. ¿Quién es Javier?, había preguntado Cristóbal, aunque una parte de él ya lo sabía. Es el amigo de mami. Es muy divertido y sabe muchas cosas de dinosaurios. Esa noche, Cristóbal había tenido que encerrarse en el baño de su piso para llorar sin que Mateo lo viera. 20-30 Ars. Piso de Sofía, calle Serrano. Después de cenar, mientras Javier ayudaba a Mateo con un puzzle de 1000 piezas y Sofía bañaba a Aina, sonó el teléfono fijo. Era Elena, su madre. Hija, ¿cómo van las cosas? Bien, mamá. Los niños están perfectos. El trabajo va bien. Y, bueno, Javier está aquí. Me alegro. Es un buen hombre. ¿Has pensado en lo que hablamos? Se refería a la posibilidad de que Sofía y Javier comenzaran a convivir. Él había sacado el tema delicadamente el mes anterior, pero Sofía había pedido tiempo para pensarlo. Todavía no estoy lista, mamá. Los niños han pasado por muchos cambios. Necesito estar segura de que cualquier decisión que tome es para siempre. Entiendo. Pero no tengas miedo de ser feliz, Sofía, te lo mereces. Cuando colgó, Sofía se quedó pensando en las palabras de su madre. Durante mucho tiempo, había creído que su misión en la vida era mantener unida a una familia que se estaba desmoronando. Ahora sabía que su misión era crear una nueva vida, donde sus hijos pudieran crecer felices y seguros. 22:00 hora. Momento de reflexión. Esa noche, después de que Javier se fuera y los niños estuvieran dormidos, Sofía se sentó en su sofá con una taza de té de manzanilla. Era el mismo sofá donde había pasado tantas noches en vela durante el embarazo de Aina, preguntándose cómo iba a salir adelante sola. Miró las fotos familiares que decoraban la repisa de la chimenea. Había guardado las fotos donde aparecía Cristóbal, no por rencor, sino porque Mateo tenía derecho a tener recuerdos de cuando su familia estaba completa. Pero las fotos nuevas, las que ocupaban los lugares más prominentes, mostraban una familia diferente. Ella con sus 2 hijos, sonriendo de verdad. En el cajón de la mesita de noche, guardaba la última carta que Lidia le había enviado antes de morir. La releía de vez en cuando, no para torturarse, sino para recordar la importancia del perdón. Lidia había muerto en paz porque Sofía había encontrado la fuerza para perdonarla, y ese perdón había liberado a Sofía tanto como a ella. Su móvil vibró. Un mensaje de Javier. Gracias por una tarde perfecta. Los niños son maravillosos como su madre. Que descanses. Sofía sonrió. No era un mensaje apasionado o desesperado. Era cálido, respetuoso, real. Era el tipo de amor maduro que había aprendido a valorar. Constante, presente, sin drama. Se levantó para comprobar que los niños estuvieran bien tapados. Mateo dormía abrazado a un dinosaurio de peluche, con el pelo revuelto y una sonrisa tranquila. Aina dormía en su cuna,
con el dedo en la boca y las pestañas largas, proyectando sombras en sus mejillas. Eran suyos, completamente suyos. Los había criado durante los momentos más difíciles. Había sido su refugio cuando el mundo se tambaleaba. Había sido lo suficientemente fuerte para los dos, cuando ella misma se sentía débil. Y ahora, por primera vez en años, podía imaginar un futuro que no estuviera definido por el dolor del pasado, sino por la esperanza del mañana. Mientras tanto, en Malasaña, Cristóbal apagó el televisor y se quedó en el sofá de su piso de alquiler, escuchando el silencio. Era un silencio diferente del que había compartido con su familia, o incluso del que había tenido con Lidia. Era el silencio de las consecuencias, de las decisiones tomadas y de los puentes quemados. En 2 años, no había conseguido establecer una relación nueva con ninguna mujer, no por falta de oportunidades, sino porque había descubierto que no sabía cómo amar sin poseer, cómo comprometerse sin asfixiar, cómo ser pareja sin perder su identidad. Su teléfono estaba lleno de contactos de números que ya no contestaban sus llamadas, amigos que se habían alejado cuando el escándalo se hizo público, clientes que habían perdido la confianza en él, familiares que lo querían pero ya no lo respetaban de la misma manera. Había aprendido, demasiado tarde, que la vida no se trataba de conseguir lo que quieres, sino de valorar lo que tienes. Y él había tenido todo: una mujer que lo amaba incondicionalmente, 2 hijos sanos, una empresa próspera, el respeto de su comunidad. Y lo había cambiado todo por la ilusión de una pasión que resultó ser tan efímera como una cerilla encendida. Ahora, a los 38 años, estaba aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus elecciones. Algunos días eran más fáciles que otros. Algunos días conseguía convencerse de que todavía tenía tiempo para reconstruir su vida. Otros días, como este, se daba cuenta de que algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar. Se quedó despierto hasta muy tarde, como hacía todas las noches, pensando en todo lo que podría haber sido diferente si hubiera tomado decisiones diferentes. Pero ya era demasiado tarde para los si hubiera. Solo le quedaba aprender a vivir con lo que había elegido. Moraleja final. Las decisiones que tomamos en momentos de debilidad pueden definir el resto de nuestras vidas. El amor verdadero se construye con compromiso, sacrificio y respeto mutuo, no con pasión ciega y egoísmo. Y aunque el perdón puede liberar el alma, no siempre borra las consecuencias de nuestros actos. Sofía encontró la felicidad no a pesar de haber sido traicionada, sino porque tuvo la fortaleza de reconstruir su vida sobre bases más sólidas. Cristóbal perdió todo porque confundió el capricho con el amor y el deseo con la felicidad. En el final, cada uno cosechó exactamente lo que sembró. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.